Buenos días para todos. Estamos de nuevo en este momento iniciando el devocional y la oración del día. Ha sido una experiencia muy dura para nosotros. Ayer publiqué en las redes y a mis amigos y cercanos en las redes sociales el fallecimiento del obispo Rubén Rodríguez Molina en la ciudad de Guatemala. La verdad, lamentamos mucho el fallecimiento del obispo Rubén, un hombre de Dios, un hombre que dedicó toda su vida a trabajar por la iglesia y deja un legado bastante importante en la historia de la iglesia en Latinoamérica en los últimos 40 años. Para él, paz en su tumba y gracias a Dios por habernos permitido conocerlo y disfrutar de su compañía, su sabiduría, su sapiencia, pero sobre todo de su bondad, de su carácter santo y de su dedicación y amor a la iglesia. Gracias a todos los que nos escribieron diciéndonos una voz de solidaridad, con un mensaje de solidaridad, perdón. Gracias a todos. Y aquí estamos de nuevo, ¿no? La vida continúa, la vida de la iglesia sigue, la misión de la iglesia no debe interrumpirse. Así que aquí estamos. Hoy vamos a iniciar como todos los días en oración y les invito a partir de este momento a entrar en comunión con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre Celestial, estamos en tu presencia con un corazón agradecido por la vida, por esta nueva oportunidad que nos das de compartir contigo nuestra existencia. Gracias, Señor, por tocar nuestro corazón y nuestro entendimiento. Gracias, oh Dios, por estar siempre atento a nuestras súplicas, a nuestras necesidades. Gracias, oh Dios, por estar en todo momento como un Padre amoroso, solícito a proveer para nosotros lo que necesitamos. Hoy queremos continuar siendo bendecidos por ti y te damos todo el honor, toda la gloria y toda la honra en esta jornada que inicia. Amén y amén. Bueno, la última vez, la semana pasada, dejamos una idea en el devocional y esta idea era para mí bastante importante porque estuvimos hablando acerca de que en Dios son hechas nuevas todas las cosas. Dios todos los días hace nuevas las cosas. Y había un pensamiento central en lo que nosotros consideramos en aquella oportunidad, y era descubrir cada día lo que Dios hizo en mí. Encontrar en este tiempo devocional esa disposición interna, esa motivación interna que solamente la puede dar el Espíritu Santo para descubrir qué es lo que Dios me dio, qué hizo Dios hoy. Así como durante la noche la creación cambió, las cosas eh, fueron transformadas. Como decíamos la vez pasada, hubo nacimientos, nuevas vidas, el desarrollo del ciclo vital en las criaturas hoy tiene un avance más y nosotros no somos la excepción, somos parte del conglomerado creacional que Dios hizo y decíamos que teníamos una especial atención de parte de Dios toda vez que somos su imagen y su semejanza. Como hijos de Dios, obviamente nos estamos renovando y Él ha hecho algo en nosotros. Era una invitación a comprender que todas nuestras oraciones que hemos hecho a Dios pidiendo algo ya han tenido respuesta, porque no estamos frente a un Dios que se haga esperar ni que se haga rogar. La respuesta siempre viene de parte de Dios en el momento indicado. Que esa respuesta sea estorbada en los lugares celestes para poder llegar en nuestro tiempo y adecuadamente a nosotros, es un hecho que nosotros lo podemos constatar en la Sagrada Escritura
Y mañana vamos a hablar un poquito de esto. Hoy no vamos a tocar el tema, pero les prometo que mañana sí vamos a hablar acerca de la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Bueno, sabemos que Dios lo ha hecho, sabemos que Dios ha traído una respuesta y a veces esas respuestas ya han llegado a nuestra vida. Estas cosas que hemos pedido a Dios ya están en su voluntad dispuestas para nosotros. Pero desafortunadamente nosotros no nos hemos dado cuenta, quizá no lo hemos advertido por nuestra calidad de comunicación con Dios. Quizá nosotros todavía no somos conscientes de las riquezas en gloria que ya Dios ha dispuesto para nosotros. Otras respuestas están en camino, pero no nos corresponde a nosotros eh, preocuparnos por el momento en que van a llegar estas respuestas. Como quiera que sea, las cosas que Dios quiere hacer en nosotros se hacen en su tiempo, porque estamos frente a un Dios soberano, frente a un Dios que aunque haya eh, controversia en el plano espiritual, aunque haya oposición, aunque haya impedimentos que quieran separarnos a nosotros de esa cercanía, de ese amor de Dios, nunca lo van a poder lograr. Él es soberano y en el momento adecuado, esta respuesta, pese a cualquier circunstancia que se oponga, va a llegar a nuestra vida. Así que la invitación era caminar de la mano de Dios. Muchos hemos leído el Salmo 91, que hace referencia a caminar por valle de sombra y de muerte. No importa cuál sea el trayecto que nosotros estemos transitando, si lo estamos transitando de la mano de Dios, no debe haber angustia ni debe haber tampoco temor en nuestro corazón. El gozo, la paz, es una constante evidencia de la vida de Dios en nosotros, de nuestra condición de hijos de Dios. Es completamente incompatible la desesperanza, la angustia, la, la depresión, la opresión en un hijo de Dios. Dios es un Dios de paz. Dios es el Dios que llama a lo que no es a la existencia. Y es ahí donde teníamos entrada nuestra meditación. Hoy somos una nueva criatura. Hoy somos una nueva expresión de vida. Hoy somos una nueva expresión de Dios. Y si nosotros tenemos la mente abierta a ser ministrados, a ser cambiados, a dialogar hoy, a mantener cada uno de los minutos y segundos de nuestro día en constante diálogo con Dios, entonces ese ejercicio se va a llamar, o esa condición se va a llamar, una vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu no es otra cosa que tener nuestra conciencia 24/7 en un diálogo abierto con Dios, compartiendo con Él lo que estamos haciendo, diciéndole: ay Dios, qué pereza, tengo que ir a tal parte, cuánto me cuesta disponerme para eso, pero lo voy a hacer porque voy contigo. O qué bueno poder llegar a decirle a Dios: acompáñame, tengo que ir a hacer una diligencia y no quiero ir solo. Quiero que estés en mi pensamiento, hablando contigo de las cosas que veo, del indigente que está en la calle, de la persona que vende frutas en una esquina, del que está enojado, de aquel que sube al autobús, al metro o al medio de transporte que yo use con una cara de angustia, de desesperanza, o también en la mirada de los jóvenes que no están tan preocupados por las cosas difíciles que la vida depara a quienes ya han crecido, quienes tenemos una edad un poco más adulta. Ellos simplemente están gozando, para ellos todo es alegría. Recordemos la época del colegio, ¿no? Yo pienso que no hay una época más especial en la vida
nuestra que en aquellos momentos donde éramos estudiantes. Hoy, en esa misma línea de pensamiento, vamos a tratar un tema interesante que tiene que ver con la vida y con esta actividad que Dios está haciendo en nosotros. Vamos, le voy a pedir a una de mis hermanas que está conmigo en Meet, en esta videollamada, que nos lea, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, el versículo 1 y 2. Olvidé decirles esto antes de iniciar la grabación, pero bueno, es cuestión de bajar la pantalla del celular y escribir en Google Efesios 2. Y cuando nos dé el texto, entonces leemos los versículos 1 y 2. Vamos a estar hablando de la vida, pero primero queremos acercarnos al concepto de vida que nos da el cuerpo apostólico en la persona del apóstol Pablo. No sé si Águeda, Ana Karina o Rocío o Katy, bueno, cualquiera que tenga la posibilidad de leernos estos dos versículos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Sería salvos por gracia. Sí, exacto, exactamente eso, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los Ok, cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. bueno, te voy a pedir de nuevo que lo leas de nuevo, Ana. Voy a poner mi micrófono en el celular para que lo escuchen quienes están conmigo en TikTok. Léelo con voz fuerte, por favor, de nuevo. Gracias. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias, Ana. Ok, Con gracias. gusto. Estamos escuchando al apóstol Pablo hablándonos de un concepto que es fundamental en la doctrina cristiana. Somos salvos por gracia, no por las obras. Deducimos de toda la historia de salvación que se narra en el Antiguo Testamento, que aunque Dios hizo pactos con su pueblo, que aunque Dios a través de toda esta historia hizo pactos que estaban basados en la obediencia del pueblo, donde Dios les daba unas leyes, unas normas de vida, y los israelitas, los judíos, tenían que ajustarse a esas normas de vida. Dios entonces en consecuencia les bendecía y ellos eran su pueblo y Dios era su Dios soberano. Como quiera que sea, la obra de Cristo Jesús, a él le preguntan cuando está vivo, ¿qué de la ley? Y Jesús dice la verdad y en verdad les digo que no va a faltar una sola tilde o una jota de la ley que no se cumpla. Él en su testimonio de vida, en su obediencia como ser humano, cumplió cabalmente la ley. Toda la ley la cumplió. Fue una vida perfecta a los ojos de Dios. Quiere decir esto que en Jesucristo esa imposibilidad que tuvo la raza humana de nunca poder ajustarse a la norma divina, porque para el hombre caído es imposible cumplir la ley de Dios. Hasta hoy es imposible para cualquier ser humano tratar de cumplir 100% toda esta exigencia de parte de Dios. Así que Dios, conociendo esta limitación inexorable en el ser humano,
lo que hizo fue enviar a Jesús para que tomara cuerpo humano, para que encarnara, y él como hombre, siendo un hombre, le demostrara a Satanás que no tenía el dominio absoluto de la humanidad, de la creación, que él seguía siendo soberano, que sí era posible vivir, que un hombre viviera según el estándar divino. Así que las consecuencias que Dios pronunció sobre el pecado del hombre, entre ellas la muerte física, cuando le dice a Adán, a la tierra vas a regresar porque de allí fuiste tomado, en Jesucristo no debían de haberse cumplido. De tal forma que Jesús murió, pero a él no lo podía cobijar aquella sentencia divina de morir, porque eso era una consecuencia del pecado y Jesús no pecó. Así que Jesús, después de haber predicado el Evangelio, a los que murieron en la esperanza durante toda esa época previa a su nacimiento, se presenta delante del Padre y el Padre no encuentra alguna falta en él. Satanás no tiene de qué acusarlo, absolutamente nada. Entonces Jesús es regresado a la vida, pero a la vida en gloria. Él es un cuerpo glorificado. Él está disfrutando la gloria de Dios. Y en esa condición de glorificación se quedó 40 días todavía entre sus discípulos. Así que después de que resucita, de que estas mujeres van al sepulcro y notan que él ya no está allí, él empieza a aparecerse en medio de sus discípulos en determinados momentos en que ellos estaban orando, temerosos por las persecuciones y por las consecuencias de llamarse discípulos de Jesús. Y notamos que esta condición de glorificación no le impedía a Jesús atravesar los muros. Ellos estaban en un lugar cerrado, en un lugar completamente aislado, y de pronto Jesús hace una aparición en medio de ellos y empieza a hablar con ellos. Y entonces esta condición de glorificación es una condición donde el cuerpo ya no está, el cuerpo existe, el cuerpo está allí, pero no está sujeto a las limitaciones de tiempo y espacio. El cuerpo físico ya es una unidad perfecta con el espíritu, algo que nosotros no tenemos, algo que nosotros los seres humanos todavía no alcanzamos, porque estamos siendo purificados del pecado, estamos en ese camino de glorificación que no va a ser posible sino hasta la segunda venida de Cristo. En ese momento lo vamos a ver como Él es, y lo que es imperfecto en nosotros va a ser perfecto. Así que vamos a leer hoy un aspecto interesante, vamos a retomar una idea interesante del apóstol Pablo que nos acaba de compartir Ana Karina, donde Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que en otro tiempo estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Ya la visión cristiana en la predicación del cuerpo apostólico es un concepto de la muerte diferente, ¿no? Se agrega un concepto más a este punto, y no solamente se está hablando entonces, como en el Antiguo Testamento, de la muerte física, sino que se empieza a hablar de la muerte espiritual. Y sobre ese concepto de la muerte espiritual es que se empieza a predicar el evangelio de la vida. Es allí donde Pablo toma esta condición, esta verdad espiritual, para cimentar sobre esta verdad, sobre el conocimiento de esta verdad, una doctrina básica, vuelvo y repito, en la vida cristiana. Somos salvos por gracia, por la gracia de Cristo Jesús, por el amor de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz. Por eso somos salvos. No porque nosotros hayamos hecho méritos para obtener la salvación. Al contrario, hicimos méritos para perder la salvación cuando practicamos el pecado. Pero
por la gracia de Dios, Él, por el amor de Dios, Él envía a Jesús a redimir la condición humana, a redimir la creación que un día fue maldita por causa del pecado del hombre, a restaurar la armonía que debía existir siempre entre el hombre como Señor de la creación y la creación de Dios. Una de las consecuencias entonces de una vida nueva en Jesucristo es la reducción sustancial de la oposición de la naturaleza en la vida de cada creyente. Encontramos que Jesús dice al final del Evangelio de Marcos que todos los que crean en mi nombre tendrán autoridad para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios, y si toman algún veneno o si son intoxicados de alguna manera, estos venenos no les harán daño. Es una condición, es una autoridad, no es total todavía, porque el ser humano está en proceso de regeneración cada día. De ahí que nosotros estemos llamados, como dije al principio en la introducción, a descubrir lo que Dios ha hecho nuevo en nosotros en este día. Cada día que amanece somos hechos nuevas criaturas, nuevas personas. Y esas nuevas condiciones que Dios nos ha otorgado tienen una clave de lectura, una visión específica que hacerse a través de esta consideración especial de la autoridad de Dios, de esa autoridad espiritual de Dios para gobernar la creación, las circunstancias que me rodean. O sea que hoy estoy capacitado un poco más para ordenarle a toda condición de pobreza económica, de enfermedad, de angustia, de oposición en las circunstancias que me toca vivir. Decirle a esas circunstancias que ya no más, que se alejen de mí. Hoy tengo un nivel de autoridad un poco mayor que el que tuve ayer. Hoy tengo un poco más de conocimiento y discernimiento de Dios en mi vida y eso me da la autoridad. Cada vez que yo conozco a Dios, estoy consiguiendo autoridad, estoy consiguiendo dominio del Espíritu, estoy consiguiendo y adquiriendo realeza, esa realeza divina que realmente es mi condición creacional. O sea que cada día que amanece, estamos llamados a encontrar esa realeza de Dios en nosotros. En la vida de Jesús se menciona un aspecto de su ministerio, un hecho en su ministerio que tiene que ver con la vida. Y lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo, les voy a decir, 11, en el versículo 28 en adelante, perdón, en el versículo 38 en adelante. Estamos hablando de la resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, no, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el cadáver. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo a quienes le seguían, a sus discípulos,
desatadle y dejarle ir. Bueno, vamos a hacer un paralelo entre estos dos conceptos de muerte, el que acaba de decirnos Ana Karina, que expresa el apóstol Pablo, cuando nos dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y la muerte física. Pablo está hablando de la muerte espiritual, pero ahora estamos hablando de la muerte física en la persona de Lázaro. Jesús entonces grita, antes de gritar, Lázaro, ven fuera. Jesús da gracias al Padre porque ya lo había escuchado. Nosotros hemos leído en otras ocasiones y hemos meditado en otras ocasiones que Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Jesús está orando al Padre por tu necesidad específica, porque no están las palabras en tus labios y ya Él sabe lo que tú vas a decir. El Espíritu conoce realmente nuestras necesidades que tenemos permanentemente que estar sorteando. Así que Jesús está orando, está intercediendo por nosotros para traernos vida, para que esa vida espiritual sea una realidad en nosotros. Así como Jesús en este pasaje del Evangelio ya había intercedido al Padre y le dice, gracias te doy, Padre, porque tú me habías escuchado, porque tú me escuchas. Solo que lo hice por causa de estas personas que están alrededor de mí, para que crean que tú me has enviado. Entonces, este Jesús grita con fuerte voz, diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Bueno, encontramos algo en común. El evangelio al cual hace referencia Pablo es un evangelio que traducido es un llamado a la vida. Ese llamado a la vida del Nuevo Testamento, del ministerio de Cristo, ya en la predicación, en la praxis apostólica, es un llamado a la vida. Y ese llamado a la vida no es otra cosa que el conocimiento de la obra de Cristo. Lo que los apóstoles tenían que hacer después de que Cristo Jesús murió es anunciar lo que él dijo, actualizar sus palabras, perpetuar sus enseñanzas y hacer las cosas que él hizo y aún mayores. Ese legado apostólico debía transmitirse por la acción del Espíritu Santo a quienes eran enseñados. Y es por eso que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que vosotros estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados en otro tiempo. Pero les dice, ustedes son salvos por gracia. Así que la salvación es esa suspensión del estado de esclavitud al pecado. Pecado que hace que se cumpliera la sentencia de Dios en el sentido de que el pecado conduce irremediablemente a todos los hombres a la muerte física. Y esa era la condición de Lázaro. Lázaro murió porque su cuerpo enfermó, porque su cuerpo se debilitó y cumplió el destino de los mortales. Y esa condición de muerte física es una consecuencia directa del pecado. Así que es el mismo Jesús en los dos escenarios. Aquí está Jesús llamando a Lázaro que está en la muerte física y es el cuerpo apostólico hablándole a la iglesia de Éfeso y de hecho a todos nosotros, hablándonos de la muerte espiritual. Pero los dos coinciden, los dos relatos coinciden en que es Jesús el que es anunciado, el que levanta su voz. En el caso del Evangelio, Jesús levanta su voz y le dice a Lázaro, ven fuera. Y en el caso del relato del Evangelio a la iglesia, en la voz de los apóstoles, es
reproducir, es simplemente actualizar ese mensaje de Cristo. Bueno, encontramos entonces que hay muerte. En los dos relatos hay una condición de muerte. La encontramos en el cuerpo de Lázaro, que ya llevaba 4 días en su tumba, y lo encontramos en la descripción del apóstol Pablo, que le dice a esta iglesia: antes ustedes estaban muertos. En 2 palabras, Pablo le está hablando a resucitados, a muchos Lázaros que habían allí. Y la pregunta hoy es si tú y yo somos uno más de esos Lázaros, de esos resucitados. Tanto el Lázaro físico de la historia como los Lázaros, y perdón que utilice esta forma de expresión, a los que se refería el apóstol Pablo, un día estuvieron muertos. Y los dos, en esa condición de muerte, escucharon la voz de Cristo, que los llamaba a la vida. El Evangelio, cuando yo predico el Evangelio, cuando yo estoy haciendo eso que estoy haciendo en este instante, estoy llamando a la vida a muchas conciencias. Estoy permitiendo que el mensaje de Cristo se establezca en la conciencia de cada una de las personas que está muerta en sus delitos y en sus pecados, y que diga: es cierto, Dios me está llamando a la vida. Dios te está diciendo en este momento: ven fuera, ven fuera. Y es que es necesario salir del lugar en que nos encontramos. Una de las condiciones claras de la vida de un cristiano es que ya no está en el sitio que estaba antes. Antes de conocer a Jesús, tú vivías en un ambiente de pecado, en un ambiente de opresión, de depresión, de desánimo, en un ambiente de continuo hostigamiento de Satanás. No le encontraba sentido a la vida. Vivir para ti era una condición difícil, algo difícil de hacer. Ahora en Jesucristo, cuando hemos escuchado ese llamado a la vida, hemos salido de este lugar. Podemos escuchar la voz de Dios que nos está llamando, pero no todo el mundo ha dado un paso adelante. Cuando tú das un paso adelante, ya no estás en el mismo sitio. Muchas personas, y lo digo y lo voy a continuar diciendo incansablemente, muchas personas llevan años asistiendo a la iglesia. Llegan cargados a la puerta de la iglesia, dejan su carga en la entrada, entran, reciben el mensaje de Dios, gozan, lloran, y cuando salen otra vez toman su carga y siguen con ella. No han podido entender, no han podido escuchar la voz de Jesús que les dice: ven fuera. Necesitamos dar un paso fuera de ese lugar de muerte, fuera de ese lugar de esclavitud. Y nada nos va a impedir a nosotros dar un paso, ni siquiera la muerte. En el caso de Lázaro del Evangelio, literalmente estaba muerto y eso no le impidió escuchar a Jesús. Y en el caso de los Lázaros, a los que se refiere el apóstol Pablo, su condición de muerte espiritual tampoco les impidió escuchar la voz de Jesús. No importa cuál sea el tipo de muerte, Dios, cuando habla, está llamando a la vida. Este mensaje es un llamado a la vida, hermano. Y los dos personajes que fueron llamados a la vida y que continúan siendo llamados a la vida aún en nuestros días, necesitan ser desatados. El hecho de que tú hayas escuchado la voz de Cristo Jesús, que te llama a liberarte de esa condición de esclavitud, el hecho de que tú hayas escuchado: Ana Karina, ven fuera, Rocío, ven fuera, Águeda, ven fuera,
Obviamente es una invitación a salir de ese estado de muerte, de esclavitud y muerte del pecado, pero no quiere decir que eres libre. La libertad es una condición que te otorga todos los días el ministerio de la iglesia, lo que yo estoy haciendo. Recuerden que Jesús le dijo a sus discípulos inmediatos con respecto a Lázaro que acababa de salir del sepulcro, desatadlo y dejadlo ir. Voy a volver a leer esta parte. Dice, y habiendo dicho eso, clamó a gran voz Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. En el plano espiritual es igual. Tú puedes sentir en algún momento de tu vida dolor por haber pecado, esa necesidad de dejar esa vida de esclavitud al pecado. Tú puedes o pudiste haber sentido en el pasado ese llamado de Dios, esa conciencia clara de que Dios te está llamando a una novedad de vida. Pero no hubo una iglesia que te desatara. Se quedaron quietos allí. El discurso no avanzó más de allí. Y estos mensajes que nos confrontan, estos mensajes que nos guían, cada vez que los escuchamos en la mañana, a las 6:30 de la mañana en estos devocionales, o en las homilías, o en los cultos de su iglesia, es como si la iglesia tuviera una tijera, los discípulos, los siervos de Dios tuviéramos una tijera para cortar el sudario de la muerte, aquella vestidura de muerte que todavía nos envuelve, desatarlo y dejarlo ir. Así que la libertad se convierte en el fin último de la predicación del evangelio como ministerio de la iglesia. No podemos concebir una iglesia atada. No podemos concebir una iglesia sin progreso, una iglesia muerta espiritualmente. No podemos concebir la vida de un cristiano todos los días luchando por lo mismo. Personas que llevan 4 o 5 años luchando y pidiéndole a Dios por la misma situación. Algo está fallando. Algo está fallando. Y como yo lo veo, lo que está sucediendo es que hay un clamor profundo en el corazón de esa persona que lleva 4 años gritando, necesito ser libre, pero no ha habido una respuesta en la iglesia adecuada. No ha habido un discernimiento adecuado del pastor de la iglesia en cuanto a las necesidades específicas de cada una de sus ovejas. Es por eso que es difícil para mí concebir congregaciones de 500 y 1000 y 5000 personas. Casi que esas acumulaciones de gente se convierten en clubes religiosos. Pero si yo soy honesto, si yo un día voy a ir a darle gloria a Dios por el rebaño que me permitió pastorear, tengo que ser muy consciente de cuántas personas puedo pastorear adecuadamente, de una manera integral. Como el abogado no puede recibir todos los negocios del mundo para representar, porque no va a alcanzar a representarlos adecuadamente. Como el médico tampoco puede estar en una sala de urgencias atendiendo 200 personas al mismo tiempo. Somos seres humanos y tenemos nuestras limitaciones. Por eso la iglesia tiene una estructura. Por eso hay ministerios en la iglesia. Por eso hay la necesidad de estar formando permanentemente a los hijos de Dios, a los siervos de Dios dentro de la iglesia. Porque la necesidad es mucha, dijo Jesús, y los obreros pocos.
¿A qué iglesia estás asistiendo tú, hermano? ¿Realmente si estás viendo cómo cada día se están cortando tus vendas para que salga de ti ese olor fétido a cadáver y puedas iniciar una nueva vida? Retomando el concepto, la idea que hemos traído desde el devocional anterior, hoy te invito, hermano, a descubrir esa nueva creación en ti, a descubrir cuántas vendas está quitando Dios de esa mortaja, de esa investidura de muerte que antes tenía. Quiero que hoy tú le digas a Dios en oración: es cierto, oh Dios, llevo 5 años tratando de luchar contra mí mismo, contra mi carácter, contra mi intemperancia, contra mi odio, contra la ruina económica, contra la adversidad, y no veo progreso. Dos cosas: o yo no estoy asistiendo a la iglesia para ser libre, o no estoy yendo al lugar adecuado. Padre, necesito una fe que nazca, que sea fruto de la experiencia diaria, no una fe ideal, utópica. Todos los que van a la iglesia, usted conversa con las viejitas, todos los que van a la iglesia tienen esperanza. Ay, yo tengo fe que Diosito un día me va a hacer el milagro. Qué pesar. ¿Por qué no escuchar una iglesia que diga: estoy trabajando en eso, cada día estoy conociendo a Dios y su milagro en mi vida? Cada día estoy descubriendo y siendo testigo de la forma en que Él me está liberando financieramente, en que Él me está ayudando a dejar el pesimismo. Cada día estoy siendo testigo de la forma en que Dios renueva mis sentimientos, la forma de mirar el mundo, la forma de mirarme a mí mismo. Esa es la fe. Una fe que no necesita esfuerzo para expresarse. Una fe activa. Una fe que robustece tu confianza en Dios. Cierra tus ojos, hermano, oramos. Padre, que estas verdades contundentes de un evangelio práctico sean, oh Dios, reveladas cada día por tu espíritu al corazón de cada pastor, de cada sacerdote, de cada obispo, de cada líder de la iglesia, de cada cristiano, de cada renacido de nuevo, que podamos nosotros comprender a partir de esta reflexión la intención del apóstol Santiago cuando nos invita a orar los unos por los otros, a ministrarnos los unos a los otros. Padre, gracias, porque tu vida en nosotros es dinámica, es una constante explosión de amor y de cambio, de transformación. Gracias por este día, Señor, por el trabajo, por lo que hoy estamos dispuestos a realizar, pero sobre todo, gracias por tu compañía, por lo que hoy estás haciendo en nosotros, por lo que ya hiciste y hoy nos vas a acompañar a que descubramos. Qué bueno es estar en tu presencia, Señor. Con humildad, doblamos nuestras rodillas delante de ti, te ponemos nuestras coronas, porque nos hemos coronado a nosotros mismos como reyes de nuestra vida. Te entregamos la corona del orgullo, la corona de la avaricia, la corona del rencor, del odio, del despotismo, de un espíritu sublevado, altanero, altivo, la corona del amor al dinero. Padre, nos rendimos ante ti, nos rendimos ante tu amor, ante tu fascinante personalidad,
ante esta experiencia arrolladora de paz que solamente tu presencia nos proporciona. En tu nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Dios y Señor nuestro, y con la gracia, bondad y poder de tu Espíritu Santo, yo bendigo a estos a quienes me has permitido pastorear cada día. Gracias, amado Dios, por permitirme tocar tu corazón antes de tocar el corazón de ellos. Enséñame a mirar con objetividad sus necesidades y a orar en silencio por ellos. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias a la audiencia de TikTok. Gracias a mis hermanas que todos los días están conmigo en esta transmisión en vivo. Y gracias a Dios por todas las personas que luego van a escuchar este mensaje en las diferentes redes sociales. Para todos ustedes un buen día y que Dios les continúe siendo propicio. Un abrazo. Amén. Amén, Bendiciones. Padre. Feliz día. Gracias. Amén.